Primero es dónde focalizas tu estrategia de marketing. Si tú vas a captar usuarios, vas a ir a pescar a una piscina llena de tiburones, pescarás tiburones. Si tú vas a una piscina llena de truchas o de lo que quieras, de salmones, pescarás salmones. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Guillermo Gaspart, CEO y cofundador de By Hours, la primera plataforma que permite reservar habitaciones de hotel por hora en más de 25 países. Hablamos de los retos de innovar viniendo de la industria, saber ir con calma y no distraerse de todo el ruido que existe. Además, cómo es abrir en varios continentes e incluso en Middle East. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Guillermo, bienvenido a Fundadores. Un placer, ¿cómo estamos? Todo bien, muchas gracias. Oye, me llama mucho la atención que vienes de una familia de hoteleros y estaba escuchando que desde tu bisabuelo están en el negocio de los hoteles. ¿Cómo fue un poquito esta parte de tu familia y tú desde chiquito siempre estar viendo e involucrado en el negocio de los hoteles? Pues la verdad que así es decir, desde 1930, hace ya pocos años, mi bisabuelo, en este caso José Gaspar, mi Pulvena, mi bisabuelo, funda la primera cadena hotelera, de hecho, española. No existía en aquel momento el concepto de cadena hotelera, de agregación o de juntar varios hoteles para poder, así, de una fuerza conjunta, pues poder comercializar mucho mejor o explotar diferentes negocios a la vez. Y la funda mi bisabuelo. A partir de ahí es cuando empezamos, pues evidentemente la familia, la relación con el sector hotelero. Luego mi abuelo sigue con mi bisabuelo y ya empieza a tener algún hotel más independiente en Barcelona, construyen un hotel que todavía hoy es de la familia, el Hotel Avenida Palace de Barcelona, y luego se incorpora mi padre, ya estamos hablando ahí del año 74, 75, mi padre continúa con todo el desarrollo de la cadena hotelera y hoy somos, pues a día de hoy, 5 hermanos, de los cuales 4 seguimos prácticamente en la industria, y yo he hecho una derivada, ¿no? Me he centrado un poco más. Yo digo que estoy en el lado oscuro del sector hotelero porque siempre, por desgracia, a las OTAs o las plataformas de reservas de hoteles como a Booking se les ha visto un poco como Darth Vader, ¿no? Hay una relación un poco peculiar. Pero bueno, sigo vinculado al sector hotelero y ya veremos qué pasa con mis hijos y con mis sobrinos, que hay 24 ya, ahí esperando a entrar en acción, pero tiene pinta que acabarán también en el sector hotelero. Y cuando estudiaste y todo, ¿planeabas entrar al sector hotelero o no sabías o pensabas tal vez otra cosa? ¿O cómo era un poquito cuando estabas sacando la carrera? ¿Qué pensabas de tu futuro? Yo tengo la sensación de que elegí libremente, pero siempre se lo he preguntado a mi padre si esto realmente fue así. Y no lo tengo muy claro, ¿no? Porque nunca sabes la persuasión que te puede ver desde los 14 años, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona, en el año 92, pues yo con 14 años ya estuve prácticamente 2 meses durante el verano, durante lo que duró los Juegos Olímpicos, trabajando en un hotel como botones, como grumete allí ayudando en todo lo que fuese, y desde entonces no he parado, pues en verano o cuando acabé la carrera ya, a trabajar en el sector. Yo creo que lo he elegido libremente, pero si te digo la verdad, a veces me lo pregunto, ¿no? Cuando yo le hablo con la pasión que hablo a mis hijos del sector hotelero, quizás también estoy un poco influenciando a que el día de mañana quieran seguir con la cadena hotelera, ¿no? Claro, totalmente. A mí me pasó similar. Mi papá era abogado y yo pues también siento que elegí libremente, pero pues veía a mi papá trabajar, iba los fines de semana con él a veces a hacer cosas y pues quieras o no, te acaba influenciando, ¿no? Lo bueno es que yo ya rompí ese ciclo de dedicarme a derecho y ya espero que mis hijos se libren de eso. Y mejor bueno, nunca se sabe, a lo mejor vuelven al negocio familiar, pero es lo que dices tú, a lo mejor. Y luego saliste y empezaste a trabajar. ¿Qué empezaste primero? Bueno, supongo que algunos cargos y luego fuiste director de expansión, ¿no? Por bastantes años. Exacto. Yo cuando acabé la carrera estuve un tiempo fuera, trabajando fuera de Barcelona y de España. Luego a partir de ahí volví, me incorporé en la empresa familiar y hice un poco, yo creo que casi todo el recorrido dentro del sector, trabajando en un hotel,
desde pues camarero, cocina, recepción y acabando como director de hotel. Luego ya me moví a los headquarters, a la oficina central de la cadena hotelera, donde ahí también estuve en finanzas, en contabilidad, en el departamento de administración, y acabé haciendo de director de desarrollo, que era toda la negociación de búsqueda de nuevos activos para la cadena hotelera. Eso es lo que es un poco hasta el momento que decidí emprender, salir de la empresa familiar y fundar By Hours. Ok, pero un poquito antes de By Hours, Atrium Hotels también fue como era también parte del grupo familiar. No, Atiram Hoteles, que de hecho tiene algo pues simbólico, porque es el nombre de mi madre al revés, que es Marita, ¿vale? Es un nombre un poco buscado con emoción y con cariño. Nace un poco del 2012, nosotros con la crisis que hubo, bueno, en 2009, de 2010, pero el sector hotelero aquí en España llegó de una manera muy fuerte ya en el 11-12. Sufrimos un concurso de acreedores en la cadena principal, que la verdad que sufrió muchísimo, y a partir de ahí, con los hermanos, decidimos, pues bueno, montar, como nos gusta y la pasión y los nuestros son los hoteles, decidimos montar una nueva gestora, una nueva cadena que se llama Atiram, que es el nombre de mi madre al revés, donde estamos los 5 hermanos de socios. ¿Y cómo fue esta parte del concurso mercantil? Me imagino que muy complicado, ¿no? Digo, la crisis de 2008 fue difícil, pero ¿cómo llevaron esta parte de...? Pues sí, porque es el negocio y aparte pues toda la familia está ahí, supongo que debe ser complicado esta parte. Un auténtico, desde el punto de vista económico, sin duda un auténtico drama. Es decir, todo lo que te puede dar la sensación de que es una estructura que sea difícil que caiga, una cadena hotelera con casi 200 hoteles, es decir, estaba todo muy estructurado. Pero bueno, la crisis barrió y sacudió a muchísimas empresas, a nosotros también. Y te he de decir que soy una persona optimista, me gusta siempre pensar en positivo y más cuando pienso en el pasado. Y yo lo que me llevo de eso es, en aquel momento sí que es cierto que fue duro, muy duro, porque hay tensión, conflictos y luego emocionalmente, evidentemente, hay una pérdida clarísima. Pero te he de decir que para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes que he tenido en mi vida. Es decir, yo creo que esto los americanos lo saben aprovechar mucho más, del fracaso o de una gestión de crisis tan intensa como puede ser esa. ¿Qué aprendizaje o qué learnings te llevas para el día de mañana pues no repetir o como para poder tener la fuerza de luchar, ¿no? Entonces, sí que fue muy duro, familiarmente, profesionalmente y económicamente, pero te he de decir que cuando yo pienso en eso, yo pienso en positivo y me llevo lo bueno que fue el aprendizaje que sirvió para mí en ese momento. ¿Cómo qué tipo de aprendizajes? Pues la gestión de un propio concurso de acreedores, lo que llaman un Chapter 11, ¿no? Es la gestión de todo lo que conlleva, la negociación, pues con la banca, con las organizaciones, una organización pública, es decir, con los organismos públicos, con los proveedores, cómo el negocio se va viendo afectado, o sea, todas esas circunstancias, la verdad que es impresionante y pues ahí me cogió con 34, 33 años, un momento que no acababa de empezar en la relación profesional, pero bueno, que ya tenía cierta experiencia, pero todavía era joven. Y luego, por otro lado, lo que te decía, a nivel emocional, pues es difícil, ¿no? Porque se está cayendo un poco, ¿no? Toda la estructura que tú tienes pensada, toda la empresa que llevas generaciones y generaciones y parece ser que está sufriendo y acaba derrumbándose. O sea que ya te digo, es muy duro, pero yo creo que sufrí muchísimo, pero no sé si quizás por mi forma de ser, me olvido rápido del sufrimiento e intento pensar solo en lo positivo. Y también fue más o menos por esta época cuando empezaste By Hours, ¿no? ¿Cómo fue un poquito pues, esta parte de pues que está medio en crisis, la parte familiar, y tú pues decides empezar otro negocio aparte y pues me imagino que, digo, no lo sé, tal vez algo de conflictos, algo de un ambiente, pues no sé, ¿cómo fue esta parte de dentro de todos estos problemas, tú animarte a empezar otra empresa? Bueno, yo de hecho siempre había estado tonteando, más a nivel como small business angel, es decir, como muy incipiente inversor, pero siempre me había gustado mucho el ecosistema, las startups en definitiva, y había tonteado con alguna y demás a nivel de inversor. A partir de aquí, pues es cierto que cuando conozco a mi socio, a Cristian Rodríguez, que somos dos fundadores, pues cuando me dirijo ya o me decido pues a formar
o a fundar BuyHours, los primeros años estaba más Cristian en el día a día de la startup de BuyHours, mientras yo le daba respaldo por detrás en cuanto a todo lo que es el networking del sector hotelero, el conocimiento y demás. Y además creíamos que así era lo óptimo, porque como nos íbamos a dirigir a muchas cadenas hoteleras, pues al final era mejor no confundir. Y eso me dio tiempo, pues evidentemente, a hacer una transición ordenada y sin generar ningún problema con la familia. O sea, en eso no tuve ningún problema al principio, pues porque fue de una manera natural y como yo ya había mostrado interés por en cierta manera independizarme profesionalmente, pues no sorprendió. ¿Y en qué momento decidiste, o sea, entiendo esto que estaba más Cristian y tú también porque pues tú estabas muy metido en la industria hotelera y para que no fuera pues una competencia que me está vendiendo algo o algo así, pero ¿en qué momento decidiste que era buen momento para saltar full time y ya dedicarte a BuyHours? En el 2014, a punto de 2015 es cuando yo ya venía cada vez implicándome más y más, pero ahí es cuando ya pues ya de una manera clara pues hablo en este caso con mi padre y ya le digo pues que necesito dedicarme full time o necesito incluso tomar aire, salir de la empresa familiar y centrarme pues en algún negocio. Recuerdo, ¿no?, que él tampoco tenía claro mi implicación, pero dije, no, algún negocio, alguna invertida que tengo. Y entonces enseguida, pues Cristian, la verdad es que se lo agradeceré siempre, que me estaba esperando con los brazos abiertos y desde entonces, pues hasta hoy, pues dedicándome full time a BuyHours. Si bien todavía soy accionista de la empresa familiar y tengo una relación excelente con mis hermanos y con mi padre en cuanto a lo que es la relación profesional de la empresa familiar, pero mi día a día está en BuyHours. ¿Y cómo fue un poquito esta parte de innovación porque digo, los hoteles llevan no sé cuántos años, pero los años que llevan vendiendo pues días completos, ¿no? De 22 horas, 23 horas, entre el check-in y check-out. Y yo siento a veces que cuando estás muy metido en una industria, te cuesta trabajo ver la innovación, ¿no? Porque pues siempre se ha hecho así, entonces ¿por qué se va a hacer diferente? Y demás. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿No tuviste este choque de estar tan metido en la industria hotelera que pues cuando te dijeron algo distinto, como, oye, pues ¿por qué lo vamos a hacer distinto? ¿O cómo fue esta parte de por qué hacer, innovar en esto, ¿no? De venderlo por horas y por menos tiempo en vez de por días. Ahí yo creo que parte del éxito está repito una vez más, en ese tándem o incluso nosotros nos gusta llamarlo matrimonio profesional, porque cada uno tiene sus mujeres, pero nuestro matrimonio profesional con Cristian. Cristian no viene del sector hotelero. Cristian quiso hacer unas preguntas incómodas a un hotelero, porque tenía esa inquietud que tú acabas de decir, oye, ¿por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas? De hecho, son 22, porque la diferencia entre el check-in, que suele ser a partir de las 2 de la tarde, y el check-out, que suele ser antes de las 12 de la mañana, son esas más o menos 22 horas. Pero también porque no hay el concepto del pago por uso, del pay-per-use en el sector hotelero, o porque no un cliente tiene la flexibilidad de decir, oye, que voy a llegar a las 7 de la mañana al hotel y no voy a poder entrar hasta las 2 de la tarde. No tiene ningún sentido. Y esas son las preguntas que Cristian quería hacerme. Yo, de hecho, conocí a Cristian para esto. Él me contactó por LinkedIn. También reconocimiento o agradecimiento a LinkedIn por cruzarme en mi vida a Cristian. Y yo lo que tú decías, al principio yo me lo quedé mirando como diciendo, en el fondo, creo que conozco el sector y no hay una razón o una excusa para el decir por qué la industria no está ofreciendo esto que Cristian me está diciendo. Y conozco tanto las operaciones como la estrategia de un hotel y me di cuenta que no tenía sentido y que había un espacio importante. Y entonces lo que hicimos fue analizar, ver si había alguien en el mercado haciendo algo parecido. No había nadie, ni OTAs, ni plataformas de reservas como Booking, Expedia o otras, ofreciendo esta flexibilidad o personalización a la hora de reservar un hotel. Pero tampoco habían cadenas hoteleras, ni las grandes, Marriott, Hilton, Intercontinental, ni de pequeñas, ofreciendo esta flexibilidad. Y es ahí donde nos lanzamos y hasta el día de hoy, la verdad que muy contentos. ¿Y cómo fue convencer a los primeros clientes? Porque me imagino que también, pues cuando te va muy bien en un hotel o en un negocio, pues no tienes esa necesidad y nada te impulsa a innovar, ¿no? Me imagino que, pues que si la industria va bastante bien, pues ¿por qué voy a vender un producto fraccionado o menos horas que es más barato a final de cuentas? ¿Cómo fue convencer a los hoteles, que son una industria muy tradicional, de hacer algo totalmente diferente?
Mira, hay varios puntos que tú has mencionado ahora que se juntan, ¿no? Primero, es difícil convencer a alguien que el negocio le va muy bien, porque nosotros nos centramos en ciudades principales como son Barcelona, Londres, París, Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile o Buenos Aires, donde a priori las ocupaciones de los hoteles suele ser alta, ¿no? Entonces, al principio les cuesta. Nosotros teníamos un mensaje muy claro que es que yo le decía al hotelero, el hotelero a veces me dice, no, es que yo lo que no quiero es reducir el precio de mi habitación. Yo le digo, tú no estás reduciendo el precio de tu habitación, sino tú lo que estás haciendo es poner en el mercado un producto nuevo. No podemos comparar 3 horas de hotel, 6 o 12 horas de hotel con lo que podría ser una room night, una noche normal. Y en ese punto, y yo ahí siempre hemos sido muy claros, es que nosotros lo que le decimos al hotel es, hablemos de esas habitaciones vacías, las que no vas a vender y sabes perfectamente que no vas a vender. Y esas son las que yo quiero atacar para que consigas, en vez de cero, porque el sector hotelero tiene una peculiaridad, que es que no puedes tocar habitaciones. Es decir, todo lo que no vendas hoy, mañana no lo vas a poder vender. Mañana venderás otro producto, pero no el de hoy. Yo pongo el ejemplo de como un supermercado. Si un supermercado, cuando acaba el día, todo lo que queda en las estanterías lo tenemos que tirar a la basura, probablemente el supermercado, antes de cerrar, apresurará pues para bajar precios o ofrecerlo de otra manera. El sector hotelero es así, no puedes tocar. Por lo tanto, le ofrecíamos la posibilidad de que eso que no va a vender lo venda de una manera diferente, porque tampoco puede bajar el precio de una manera agresiva con el mismo producto, porque si no todo el mundo se acostumbra a hacer un last minute, ¿no? Y eso al principio costó. Se le suma probablemente una cuestión de percepción, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú le dices a alguien, no, he conocido una empresa que se llama By Hours, que son hoteles por horas. Al 98% de la gente le sale la sonrisa de como diciendo, bueno, ¿esto para qué es? ¿No? Eso parece evidente para lo que es. Entonces nosotros, eso también nos costó bastante hablar con el hotelero para decirle que no íbamos a estar en ese tipo de entorno o ese tipo de usuario. Y luego, pues, una industria clásica, jurásica, donde, bueno, pues hay que intentar, les cuesta, ¿no?, cambiar o innovar. Nosotros no somos una empresa post-COVID, si bien el COVID, te he de decir, aun estando en el sector travel, nos ha ido muy bien, precisamente por lo que tú decías al principio. Pues porque el hotelero o las grandes players, con unas crisis así tan grandes como la que hemos tenido con el COVID, ahora tiene más habitaciones vacías que nunca, más necesidad de tener un ingreso adicional que nunca, y por eso ahora está muy receptivo pues para poder mirar o explorar innovación o ideas nuevas del sector. Oye, y hablando un poquito de tus usuarios finales, ¿cómo evitas esto que me decías, que sean personas que van pues por horas que tal vez sean esos clientes que no quieren el hotel, ¿no? Que van a pues parejas o lo que sea. Yo, bueno, estaba leyendo, escuchando y vi que tienen muchos usuarios que me pareció muy interesante y que hacen como turismo del mismo día, ¿no? Que estás igual en una ciudad y te vas a un hotel, te vas a un Marriott, te vas no sé qué y pues estás en la alberca, estás en el spa y te relajas, ¿no? Y eso la verdad es que me parece muy interesante, un usuario muy interesante, pero pues eso es algo nuevo, ¿no? Y supongo que es un usuario que ustedes crearon. ¿Cómo hacer que sea más ese usuario y no pues el que no quiere el hotel, ¿no? Que va un ratito a... Mira, primero es dónde focalizas tu estrategia de marketing. Si tú vas a captar usuarios, vas a ir a pescar a una piscina llena de tiburones, pescarás tiburones. Si tú vas a una piscina llena de truchas o de lo que quieras, de salmones, pescarás salmones. Entonces es muy importante hacia dónde focalizas tu estrategia de marketing. Nosotros nos hemos focalizado siempre en entornos de travel, de business people, de familias, de viajeros. Dicho esto, es imposible ponerle barreras al campo. O sea, lo que no podemos es controlar totalmente, pero sí que podemos marcar o redireccionar nuestro mensaje, nuestra estrategia. Eso por un lado. Segundo, al final, el hotelero, dentro de lo que llamamos, lo que decías tú, ¿no? El local user, es decir, esa experiencia local, también te decía una cosa, lo que es el concepto pareja, podríamos estar tú y yo hablando durante mucho rato de tipologías de pareja. Te voy a poner 2 ejemplos extremos, ¿no? Mis padres son un matrimonio y son una pareja y pueden ir al hotel 3 horas. Y por otro lado tenemos, pues a lo mejor el más agresivo, pues es una línea roja para nosotros, que es, por ejemplo, pues la prostitución, ¿no? Es algo que por desgracia todavía hoy sigue en día, ¿no? Entonces, esos dos son parejas, las dos, sí, pero estás de acuerdo conmigo que son 2 parejas totalmente opuestas o que el hotelero a una la percibe de una manera diferente de otra. Y por el medio hay una tonalidad de parejas o de grises infinita, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hemos dicho es, primero, marcar muy claro nuestras líneas rojas de dónde captamos al usuario y luego, a partir de aquí,
también es verdad que le decimos al ciudadano, y esto el COVID nos ha ayudado una vez más, por las restricciones de movilidad que había, que es, yo me gusta intentar preguntar a la gente, y lo hago yo intento picar, ¿no? A mis amigos de Barcelona, digo, oye, ¿por qué veis los hoteles de tu propia ciudad como un espacio o unos metros cuadrados solo para turistas o para gente de fuera de tu ciudad? Nosotros aquí en Barcelona tenemos el Hotel W, el Hotel Ritz, el Hotel Florida. Tenemos hoteles fantásticos, increíbles, donde hay mucha gente de Barcelona que nunca se ha alojado, cuando es una experiencia increíble, ya sea unas horas o un día o un fin de semana. Es decir, no tienes por qué siempre ir a alojarte a un hotel que no sea de tu ciudad. Entonces, ese, como decías tú, local user o experiencia, lo estamos promocionando bastante. Definitivamente el COVID nos ha ido bien, porque no podía el usuario salir por restricciones de movilidad de la ciudad, y la única manera de buscar un momento de ocio era irse a un hotel de tu propia ciudad. Entonces, estamos con esa bandera del local user, pero la verdad que seguimos buscando ese viajero, ya sea familias o gente de negocios, que pueda necesitar un hotel unas horas en algún momento de su viaje. Y hablando un poquito de lo que mencionábamos de la pandemia, que digo, curiosamente, ¿no? Usted es industria de travel, pero usted les ayudó en vez de perjudicarles. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas un poquito cuando inició la pandemia y tus primeros pensamientos de lo que iba a suceder, sobre todo estando en la industria de travel? No, te digo que benefició posteriormente y sacamos provecho, pero también no voy a engañarnos, es decir, los primeros 3-4 meses de marzo, yo todavía recuerdo una conversación aquí en la oficina con Cristian, cuando veíamos, ¿no? Cuando conversaba lo que pasaba en Italia, lo que pasaba en China, y Cristian me dice, oye, tendríamos que ir pensando a ver si todos nos vamos a casa. Y yo le dije, ¿estás loco? ¿Cómo nos vamos a ir a casa? Y estuvimos casi 3 meses en casa, o sea, fue increíble, ¿no? Entonces, yo lo que al principio, yo creo, bloqueo general, porque al principio los hoteles cerraron y fue una crisis dramática. Nosotros los primeros 3 meses, como todo el mundo, sufrimos muchísimo. Claro. Pero apostamos primero por mantener puestos de trabajo. Quisimos mantener a todas las personas que teníamos. Creíamos que era una manera muy clara de fidelizar al empleado, que en un momento tan complicado que el mundo está viviendo, pues al menos que la empresa diese, que no les faltase también la empresa. O sea, yo creo que te pueden fallar muchas cosas, pero que no te falle toda la vez. Y la empresa, luego íbamos a ver cómo pasábamos, pero al menos que estuviese a tu lado. Y a partir de aquí, lo que sí que es cierto que nos fue bien es a partir de junio, julio, cuando se empezaron a abrir los hoteles, por lo que te decía, pues porque tenían más habitaciones vacías que nunca, por lo tanto, nos daban mucho inventario, y porque el usuario, el cliente, estaba un poco confinado en la ciudad o en su casa, y la única distracción que podía tener era irse a un hotel unas horas. Entonces nos fue muy bien. Pero bueno, los primeros meses fueron muy duros y yo la verdad que una sensación de bloqueo, me imagino que como todo el mundo, increíble. Y esto ya veremos el día de mañana cuando lo recordemos, porque todavía está caliente el tema, pero ha sido realmente extraordinario todo esto. ¿Y cómo fue esta parte de los hoteles que, digo, entiendo que pues abrieron, no tenían gente, pero fueron muchos hoteles en los que ustedes ya se habían acercado y que tal vez no les había interesado, pero pues ya medio ubicaban el concepto así, o se acercaron con muchos hoteles que ni los ubicaban y que, o sea, mi pregunta va en el sentido de que les ayudó mucho que ya venían construyendo marca y relación desde hace tiempo, o también se sumaron muchos que no los tenían ni idea y estaban desesperados. No, lo que teníamos es ya los hoteles de nuestro portfolio, que enseguida que empezaron a abrir, pues fueron ellos mismos que nos dijeron, oye, pues todo el inventario que quieras puedes venderlo y no hay ningún problema. Lo que sí que incrementamos el número de hoteles es que durante el confinamiento también sacamos provecho y pusimos al departamento de IT, de tecnología, a desarrollar lo que es nuestro modelo SaaS o B2B. Es decir, teníamos hoteles que vendíamos en nuestra plataforma y lo que hicimos fue desarrollar una tecnología para poder cederla al hotelero y que el hotelero pueda en su propia web también vender las microestancias o las habitaciones por horas. Incluyendo un producto nuevo, que eso sí que fue muy bien, que eran las salas de reuniones. A mí me llama la atención que en el año 2021 no hay ninguna cadena hotelera o prácticamente ninguna, y me gustaría si alguien conoce alguna que nos lo haga saber, en la que pueda reservar en su propia web una sala de reunión de manera online, al momento, instantáneo. Es decir, no una petición o un request al cual te contestará. No. De la misma manera que reservamos una habitación de hotel, ¿por qué hoy por hoy en Hilton.com, en Marriott o en Intercontinental o lo que quieras, no puedes reservar una sala de reuniones para 8 personas de manera online con confirmación directa?
Eso es algo que nosotros les hemos ofrecido, entre otras cosas porque el motor engine, el motor de reservas que tienen, pues para nosotros es lo mismo vender una habitación que una sala de reunión, que un acceso al spa, al fitness, un acceso a la piscina, a lo que haga falta. Buenísimo. ¿Y ustedes cómo les ha ido con relación a...? Porque sé que empezaron en España probando mucho el modelo y se han estado expandiendo bastante pues por Europa, Latinoamérica, incluso creo que van ahora por el Middle East. ¿Cómo fue esta parte? Yo siempre veo emprendedores españoles que quieren abrir en Latinoamérica y está bien, obvio, pero a veces pues culturalmente es un poco distinto y hay algunas partes que puede ser distinto. Para ustedes, ¿cómo fue abrir Latinoamérica y cómo logras abrir en un mercado tan distinto de que a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues es muy distinto Europa que Latinoamérica? Totalmente. Y yo creo que para los españoles es más fácil, o sea, más que a los europeos, al español sin duda es más fácil porque el idioma hace mucho. Pero yo creo que el secreto para mí es, primero, es la humildad en el sentido de intentar escuchar mucho a cada cultura, a cada país, cada región, cómo hacen las cosas, cómo las dejan de hacer, a nivel de usuario y de hotelero, es decir, tanto a producto como en la demanda, el supply y el demand, porque creo que es muy importante entender, no querer imponer, ¿no? Cada país tiene sus peculiaridades, incluso en el propio Latinoamérica. Por lo tanto, entender. Y luego, para mí hay algo que creo que nos ha ido bien y lo entendimos enseguida, y es que hay mucho español intentando o pretendiendo hacer negocio en Latinoamérica y le da la sensación de que es relativamente fácil por el idioma, porque lo has dicho tú, pero culturalmente. Y yo una de las sensaciones que tengo, y es una sensación, es que el mercado latinoamericano lo que no le gusta es el español que llega una vez, intenta hacerse negocios, se vuelve a su país y no vuelve. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que había que abrir esas relaciones personales con los proveedores, con los hoteles, con todos los agentes que hay en el sector. Y eso significa viajar, estar con ellos, abrir oficina, como la oficina que tenemos hoy en Ciudad de México, y entablar esas relaciones profesionales. No nos servía las videoconferencias o las llamadas, porque creemos que es muy importante la relación personal y más a los latinos, ¿no? Nosotros somos, por supuesto, también latinos y nos gusta mucho esa relación personal. Y la verdad que anécdotas hay miles. Y yo creo que al final lo que me llevo es grandes inversores, pero a la vez grandes amigos con los que he hecho y sigo haciendo en Latinoamérica, y un mercado que para mí es fascinante. Yo cada vez que viajo ahí, viajo bastante a diferentes países, tanto a México, que es donde más voy, pero a Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Panamá, donde he ido yo personalmente a abrir y a hablar con los hoteleros. Disfruto una auténtica locura. ¿Y tienen más o menos oficinas locales en los diferentes países o cómo funciona esta parte? Porque como dices, no es importante tener pues, gente local, ¿no? Que conozca el mercado. Tenemos una oficina en Latinoamérica, tenemos la oficina principal en Barcelona, la segunda en Latinoamérica, y luego lo que tenemos es una persona en Colombia y otra persona en Argentina, que están pues haciendo, en este caso, la pandemia nos va bien, haciendo home office y están desde su casa trabajando con una colaboración directa y estrecha con la oficina de Latinoamérica, que es de donde se gestiona todos los países. ¿Y qué te sorprendió un poquito de abrir Latinoamérica? ¿Y qué te hubiera gustado saber si estuvieras ahorita en el momento otra vez antes de abrir Latinoamérica? Hay un concepto que sigo sin entender y me gustaría que alguien me lo explique alguna vez, y no me lo ha sabido explicar nadie, y ese ¿qué significa ahorita voy? Es algo que me ha costado mucho y que sigo sin entender. ¿En qué margen de tiempo, relación de espacio-tiempo está el ahorita voy? Y eso lo digo en broma, pero lo digo al mismo tiempo en serio. Es algo que es muy curioso porque al principio, pues, cuando no, pues ahorita tal, pensabas, bueno, pues ahora voy, ¿verdad? Y esto estáis acostumbrados a que nosotros, yo no acabo de entender que ahorita voy puede ser de aquí 2 meses, y ahorita voy también puede ser de aquí 1 hora, ¿no? Entonces, sí, es como entre 1 minuto y 2-3 días. Exacto. Entonces eso es un término que la verdad que yo, cuando algún español me dice, oye, voy a intentar abrir mercado, y digo, ojo con el ahorita voy porque es difícil. Pero luego también, pues, volviendo a lo mismo, ¿no? Esa relación, pues, personal en México, que a mí me encanta y que tanto he disfrutado
pues con también, ¿no? Con el tequila, con todo lo que es las relaciones personales, que ahí sí que se parecen bastante, también te digo, a cómo se hacen los negocios aquí en España, ¿eh? Y ustedes también trajeron se sumaron algunos fondos locales a su ronda como Angel Ventures. ¿Su estrategia fue desde el principio buscar fondos locales para que los ayudaran a abrir o se dio circunstancialmente? Se dio un poco circunstancial, nos va muy bien y hemos replicado esto tanto en Alemania como en Francia o como en Middle East, también tenemos inversores de la región, pero es cierto que hicimos un viaje, pues como te decía, por todos los países, en la apertura de mercado, de captación de hoteleros y demás, y en México nos dimos cuenta que el ecosistema inversor, startupero, estaba bastante desarrollado, y en un viaje sin querer ya nos dimos cuenta que nos presentaron a varios venture capital con los que pudimos hablar, y entonces fue ahí cuando a la vuelta pues decidimos ya preparar un viaje más de puro fundraising en México otra vez, y fue cuando nos dimos cuenta pues eso, ¿no? que es un gran mercado, y ahí ya sí que hicimos el foco con la idea de levantar capital en México, y tenemos tanto a Angel Ventures como a Dila Capital también en nuestro cap table. Súper bien, qué interesante y la verdad es que me gustan mucho las empresas que tienen esta visión global que me ha sorprendido de ustedes, ¿no? Que pues, empezaron en Europa, Latinoamérica y cómo fue que después se les ocurrió, pues vamos a, pues por Middle East, que la verdad es que, digo, yo no conozco, pero pues siento que puede ser un mercado difícil o desconocido. ¿Cómo ha sido su experiencia de abrir un mercado, sí, un poco tal vez difícil culturalmente? Mira, era un reto también para poder explicar el día de mañana a otros inversores. Nosotros al final tenemos la voluntad de estar en las principales ciudades del mundo lo antes posible. No debemos discriminar ninguna de las principales ciudades de este mundo, desde South Africa, Sydney, Moscú, Bogotá, Buenos Aires, como puede ser Nueva York. A partir de aquí, otra cosa es qué priorizas, ¿no? Entonces, Europa, pues parece evidente por un tema de región y de cercanía. Latinoamérica, como te explicaba, también había un tema de lenguaje y creíamos que el producto iba a tener mucho sentido allí. Y luego en Middle East, el abrir en Dubái, que fue el primer sitio donde abrimos hoteles, primero que para nosotros era a nivel cultural, realmente ahí sí que hay muchas diferencias, y para nosotros era importante poder demostrar que una ciudad tan diferente como el resto, como es Dubái, que el hotelero y el usuario quisiesen también transaccionar allí, para nosotros es muy importante. Y eso fue un reto. Y luego también, no te voy a mentir, que en aquella época justo estábamos hablando con varios inversores de la zona. De hecho, hoy tenemos en el cap table inversores de Abu Dhabi. Y para nosotros es relativamente, no quiero decir fácil, pero abrir hoteles en una ciudad principal lo podemos hacer de manera realmente sencilla. Y qué mejor para acabar de convencer a un inversor que poner o captar hoteles de su propia región, ¿no? Y eso siempre nos ha ido bien y eso es lo que hicimos. Y a partir de aquí, pues ahí se quedaron y la verdad que estamos contentos con los hoteles ahí, si bien todavía no hemos sido agresivos en la expansión en ese territorio. ¿Y cómo fue un poquito los inversionistas de Abu Dhabi? ¿Igual que los inversionistas en todos lados o fue algo distinto convencerlos por, no sé, barreras culturales o este tipo de cosas? No, porque eran inversores internacionales, los conocí además en Barcelona, si bien luego estuve con ellos en Abu Dhabi, y la verdad que en este caso específico fue relativamente fácil pues sumarlos porque entendieron muy bien la propuesta de valor y el mercado, y la verdad es que no fue muy difícil, pero te he de decir que el comportamiento o la visión de nuestro inversor internacional, ya sea de Abu Dhabi como México o ahora que estamos hablando con algún inversor de Estados Unidos, pues casi siempre es la misma. El que entiende el modelo y entiende la escalabilidad y desde nuestro punto de vista, ¿no? El enorme crecimiento que puede tener la compañía, pues es al final un inversor internacional y eso da igual de donde seas. ¿Y cómo ha sido, digo, entiendo que es fácil abrir en tantos países, pero desde el principio que nació tenían esta visión, Cristian y tú, de llevarlo a todo el mundo, o fue un poco un experimento en España y vamos a ver cómo funciona y la cosa los ha ido llevando a ver que es un modelo muy replicable fácilmente en las grandes capitales del mundo? Desde el principio teníamos claro que no había que correr, pero que teníamos muy claro y seguimos siendo claro cuál es el objetivo final. Nosotros queremos revolucionar el sector hotelero, queremos cambiar la manera
de la que se hace una reserva en un hotel, o añadir una manera nueva que se estandarice en todo el mundo. Eso es lo que queremos y vamos a pelear hasta el final por intentar estandarizar eso. Si bien sabemos que el mercado o el market size, el tamaño de mercado no es igual que el de las room nights, es decir, la gran mayoría de la gente lo que quiere es reservar un día entero, pero que tiene que haber una cabida para este pequeño slot de tiempo en el mundo entero lo antes posible. Y esa ha sido nuestra ambición y la sigue siendo. No, Cristian y yo no pensamos en ese sentido en pequeño, queremos hacer una empresa grande, global y líder de las microestancias. Pero para llegar ahí, lo que tampoco puedes hacer es tropezarte y querer correr antes de andar, ¿no? Entonces sí que creíamos que había que validar el modelo, hacer un MVP. Nosotros hemos hecho un MVP demasiado largo, pero porque había que convencer al hotelero, había que desarrollar e invertir mucho en tecnología, en toda la herramienta que el hotelero necesita manipular y conectar con sus sistemas para que transformar lo que toda la vida ha sido room night, es decir, 24 horas a horas, y eso fue largo, pero cuando ya lo teníamos, que fue en el 2015 aproximadamente, fue cuando ya empezamos a salir fuera y hasta el día de hoy. Seguimos teniendo muchos mercados por abrir, pero tenemos un roadmap muy claro, pero a partir de aquí también depende de los recursos económicos que puedas tener. Claro, y ahorita ustedes ya llevan pues bastantes años, empezaron desde 2012, 2013. ¿Qué te hubiera gustado saber? O sea, hoy en día, ¿qué digo? Pues con todos los aprendizajes que seguro han tenido, ¿qué consejo te darías si estuvieras empezando? ¿Qué te hubiera gustado entender antes? Pues mira, yo te diría primero, como consejo, paciencia, tener paciencia en algunos aspectos, porque hay cosas que son lentas, ¿vale? Y cuando tú a veces crees pues que el hotelero debería entenderlo muy rápido, pues no, hay que tener paciencia, darle también su tiempo al hotelero, en este caso, pues para que acabe de entender tu propuesta de valor. Y luego hay veces también resultará un poco curioso este dato, pero muchas veces no escuchar demasiado a tu entorno. Cuando tú tienes una idea clara, crees validarla y la estás validando, te aparecen muchas distorsiones que te desfocalizan de tu día a día. Es decir, no, pues oye, tienes que empezar a hacer 50.000 historias más, no sé qué. No, yo creo que tienes que tener estrategia, tienes que tener un equipo bien estructurado y pues ir a por esos quick wins, esos pequeños beneficios que tienes que ir haciendo cada día y a cumplir tus objetivos. Y eso nos pasa mucho a los emprendedores, que hablamos con muchos inversores y muchas veces encontramos en cada inversor un sabio, ¿no?, de su región y dice, no, es que tú lo que tendrías que hacer es esto, no, tú tendrías que hacer lo otro. Claro, si hiciésemos caso a todos ellos, pues desde luego no haríamos ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces yo creo que es importante focalizar y luego tener paciencia. Yo creo que son dos de las cosas que son importantes o que con las que tendría en cuenta a día de hoy. ¿Y cómo le haces para esta parte distinguir entre el ruido de lo que te dice la gente y las cosas que sí debes de escuchar? Porque imagino que pues hay como dices, muchas cosas que dicen, pero algunas serán valiosas, ¿no? Y cómo saber pues qué descartar y qué escuchar. Pues yo creo que hay que diferenciar el entorno donde tú tienes una serie de información que te llega del exterior, es decir, de todos estos inversores, de los players, de los hoteles. Eso es el ruido. Y de ahí hay que intentar filtrar qué llega a tu equipo, al comité, a realmente la gente que está involucrada en el negocio, y ahí sí que discutir de todo ese ruido y filtrar para acabar entendiendo qué tiene sentido y qué no. Pero, es decir, tampoco es bueno que tú estés solo tomando decisiones, ni mucho menos, y ahí pues te decía que es muy importante tener un equipo competitivo, un equipo pues bien preparado, para que todo ese ruido lo bajes al detalle, lo bajes al papel, hagas ese brainstorming, una sesión de discusión, y cuando ya decidas, oye, con una gente que estamos todo el día full time en Bayagues y decidamos qué es ruido y qué no es ruido, poder focalizarnos. Por lo tanto, te voy a decir que la clave es el equipo que tengas, rodearte muy, muy bien y poder escuchar a tu equipo, sin duda. ¿Y qué sigue para Bayagues? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 2 años o 5 años? Pues mira, yo te diría que hay 3 objetivos. Fíjate que otra vez, volviendo al foco, no querer hacer demasiadas cosas a la vez, ¿no? Hay 3 objetivos para el 2022, sobre todo, ya no 2 años, aquí somos muy cortoplacistas, pero que es 2022. El primero, y no el más importante, pero uno de ellos es abrir Estados Unidos. Vamos a abrir el mercado de Estados Unidos, algo que ya queríamos hacer pre-COVID, pero
evidentemente lo pospusimos porque no tenía sentido abrir ese mercado en ese momento, porque los hoteles cerraron y demás. Y este año 2022 vamos a abrir el mercado de Estados Unidos. Segundo, todo lo que es el desarrollo de nuestro modelo B2B2C, es el compartir nuestro producto con todos aquellos players o partners que quieran vender microestancias. Les vamos a decir, oye, nosotros somos más que una OTA, somos más que un e-commerce, lo que somos es empresa, una plataforma donde tiene un tipo de producto que lo vende en su canal propio, en nuestro canal, vayawes.com, en nuestra app, pero también que lo cede a terceros para que lo puedan vender a nivel de tema de revenue share o el acuerdo que pueda ser. Y tercero, para mí es reforzar el equipo. El equipo tiene que estar siempre reforzándose, mejorando, intentando captar y retener talento, porque ya tenemos muchísimo talento, pero hay que seguir intentando reforzar el equipo. Eso que no cambia, te diría que desde el inicio hasta el final, la variable del equipo es clave. ¿Y cómo retienes al mejor talento? Pues mira, intentando darles un poco la sensación de que yo siempre les digo, como decía Cruyff, que es uno de los mejores entrenadores, el mejor entrenador que ha tenido el Barça en este caso, pero un revolucionario del fútbol, Johan Cruyff, él decía siempre salir y disfrutar. Se lo decía a los jugadores del Barça cuando estaban en un momento de tensión máxima, les decía, oye chicos, salir y disfrutar, olvidaros ahora de todo. Pues yo intento marcar un poco esa filosofía de que la gente cuando esté aquí disfrute, que hagan lo que creen que tengan que hacer, que se equivoquen, que ven aquí. Yo ver sonrisa, me gusta mucho y creo mucho que pasamos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo y creo que es muy importante que haya alegría, que haya risas, que haya diversión, evidentemente con una responsabilidad que todos tenemos que tener. Pero eso para mí es importante y eso retiene mucho, porque hay gente que a lo mejor le pueden pagar más, pero nos ha pasado, ¿no? Gente que ha salido y que dice, oye, pues sí, me estarán pagando más, pero mi vida no es la misma, no me lo paso bien, no disfruto. Eso para el lado. Y luego también me gusta, como tenemos mucha gente joven, y eso forma parte de las startups, yo creo, es intentar que tengan una experiencia de 360 de lo que es estar en una startup. Es decir, como tiene sus pros y sus contras, yo intento ser muy transparente y de que aprendan también de todo lo que conlleva estar en una startup, ¿no? Es decir, no les digo, oye, tenéis que hacer esto y ya está, sino les explico el objetivo final, el cómo llegaremos, cuáles son los problemas, cuáles son todo. Y eso les hace un poco ser partes o sentirse partes, sin duda, del equipo. Y por eso mucha gente pues pasa muchos años con nosotros. Claro. Oye, y regresando a Estados Unidos, ¿cuál es la estrategia a veces pues yo creo que será uno de los mercados o el mercado más importante, ¿no? Es, pues, bueno, una economía enorme y pues tiene muchos beneficios. ¿Cuál es su estrategia? ¿Van a atacar primero las ciudades principales o cómo se acercan a abrir pues un reto tan grande como es Estados Unidos? Vamos a replicar lo que ya hemos hecho con otros países, ¿eh? Cierto es que equivocarse en la apertura del mercado americano es muy peligroso. De Estados Unidos es muy peligroso. Tú puedes equivocarte abriendo Italia, España, Francia, Argentina, Perú, me da igual el país. Si te equivocas abriendo Estados Unidos, yo creo que ahí habrá un antes y un después de ese momento. Por eso precisamente hemos esperado para creer que estamos maduros, tanto el producto como la empresa, como el equipo, para poder abrir el mercado americano. La estrategia va a ser la misma, prácticamente la misma. Es decir, sabemos que hay que primero captar hoteles en las principales ciudades, en Nueva York, San Francisco, Miami, Chicago, Washington, en las principales ciudades, y a partir de ahí los primeros early adopters, los primeros clientes, usuarios, seguir creciendo. Con una diferencia, que estamos activando todo esto que te decía, el B2B2C, que son los partnerships, que nos van a ayudar sin duda a poder acelerar o ir más rápido en ese sentido, porque hemos llegado a un acuerdo con Sabre. Sabre es una de las principales travel tech que hay en Estados Unidos, el líder en agencias de viajes, ya sea corporativas o de ocio, y lo que estamos haciendo con ellos es que nuestro producto va a estar disponible en más de 70.000 agencias de viajes. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a acelerar algo que no teníamos en el pasado, pues cuando abrimos Bogotá o cuando abrimos México. Pero la estrategia es parecida, con una diferencia, que es que llegamos con más conocimiento o más madurez. Buenísimo. La verdad es que acá siempre me gusta probar los productos. Ahora sí no me dio tiempo,
pero voy a ver si pruebo BayHours para irme aquí a un hotel en la Ciudad de México a descansar, y relajarme, pues, unas horas. Ahí tenéis mucho con el tráfico que hay en Ciudad de México, que yo me he tenido algunas enganchadas importantes. Hay veces que yo tengo algún amigo de allí que me dice, oye, mira, pues cuando me voy a la otra punta de Ciudad de México y tengo una reunión y luego por la tarde tengo otra, en vez de devolver, pues oye, reservo un hotel, 3 horas, me conecto a wifi, trabajo, descanso, como, me refresco y luego voy a la reunión y luego por la tarde vuelvo. Entonces, también en las grandes ciudades de Latinoamérica, que el tráfico es intenso y puedes estar 2 horas o 3 horas para cruzar de punta a punta, hay mucho cliente que lo que saca o aprovecha pues para, bueno, pues para con el ordenador, en vez de estar en un Starbucks, no tengo nada en contra de Starbucks, menos faltaría más, pero en vez de estar en Starbucks, pues yo creo que es mucho mejor estar en un hotel tranquilamente descansando o trabajando. Sí, sí, totalmente. Yo siempre estoy, sí, en cafés o en lo que es, bueno, antes de la pandemia que movía más, en cafés o en algunos lugares. Entonces, pues es perfecto para probar pues un hotel por unas horas. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales de reflexión. Las preguntas son cortas, pero las respuestas, pues como tú quieras, no necesariamente son cortas. ¿Cuáles son los libros que más te gusta recomendar? Pues mira, yo te diría que hay uno obvio, que para mí es de alta recomendación, que es un libro que escribió Cristian, mi socio, Cristian Rodríguez, que se llama Despegar y que explica un poco la historia del emprendimiento, ¿no? De cómo despegar un negocio y qué sensaciones, qué cosas. Habla de cosas también muy duras y malos momentos, porque creo que es importante hablar de eso, de los malos momentos, ¿no? Y luego también hablando de funding y demás, hay uno que se llama The Art of Startup Fundraising, ¿vale? De Alejandro Cremades, y es un libro que realmente te ayuda mucho también a entender a la hora de levantar dinero o de hacer fundraising con inversores, y los dos son, dentro del ecosistema, altamente recomendables. Buenísimo. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto? Esta es muy buena. Mira, yo tengo una cosa y de la cual nadie me va a convencer de lo contrario. Tengo bastante gente que piensa, hay gente que piensa como yo, pero yo estoy convencido de que el hombre no ha llegado a la luna. No puede haber llegado a la luna. Y eso es una cosa que te digo, no es broma, Muchas veces, cuando hacemos entrevistas de trabajo, cuando yo estoy llegando muchas veces a veces me la guardo como última pregunta. Y le digo, oye, ya hemos acabado la entrevista y tal, pero ¿crees que el hombre ha llegado a la luna? Y me encanta porque esa pregunta descoloca a cualquiera, porque dices, oye, yo he venido a una entrevista de trabajo y ahora, ¿qué pinta aquí la luna? Y yo no sabía que me iba a hacer esta pregunta, pero es curioso porque mi sentido común me dice, y aquí puedo llevarme muchas críticas, pero que desde el año 68, 70, me da igual, dicen que han llegado varias veces, pero han pasado casi 50 años y parece ser que llegaron en ese momento y ahora nadie más quiere llegar. Y ahora precisamente se está hablando de que hay proyectos y el otro día oí incluso que se iban a pasar 4 años porque había un problema con, lo que se debió construir en su momento con papel de plata, con 2 hierros. No me digas que hoy no lo podría hacer cualquiera. Es decir, no acabo de entender, ni sé por qué, pero estoy convencido de que el hombre no ha llegado a la luna todavía. No la ha pisado. Buenísimo, me encanta. ¿Hay algún momento en el que sientas que has sido central en la formación de lo que crees hoy en día? Bueno, yo a nivel de formación, a nivel de formación, yo creo que sí, cuando acabé la carrera, que me recuerdo perfectamente, acabé administración y dirección de empresas, y me acuerdo que mi padre me cogió y me dice, bueno, ¿has acabado todo esto, lo que es estudiar y todas estas cosas? Porque mi padre es más de la vida real o de poco del tema del estudio y las prácticas. Y entonces me envió un año a Suiza, solo, te hablo de muy joven, sacándome totalmente de mi comfort zone en ese momento, que era Barcelona, con 23, 24 años, pues una vida fantástica y muy cómoda. Y luego cuando llegué me envió un año también a Londres, y creo que esa experiencia de vivir solo, de estar solo, de volver a tener que conocer gente, de estar, creo que me marcó mucho en mi forma de ser. Y es como algo que me gustaría incluso, creo que replicar el día de mañana con mis hijos. Es decir, yo creo que tienen que estudiar la carrera, pero creo que antes de empezar o incorporarse demasiado rápido en el mundo laboral, que luego ya no puede salir,
creo que sería bueno una experiencia, hacer prácticas. Yo estuve haciendo prácticas en un hotel en Suiza y luego estuve trabajando en PricewaterhouseCoopers en Londres haciendo prácticas, haciendo lo que podía. Pero creo que es una grandísima experiencia, salir del comfort zone a esa edad. Totalmente, creo que siempre ayuda muchísimo salir del comfort zone y nos ayuda a crecer como personas. Exacto. Guillermo, si alguien quiere saber más de BuyHours, saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarlos, buscar el producto, usar el producto, cómo los contactan? Bueno, BuyHours tenemos claramente nuestra web, que es buyhours.com, que es como por horas en inglés, buyhours.com. Tenemos la app también y eso en cuanto a la compañía, y a partir de mí pues yo utilizo poco, pero en Twitter y en las redes sociales, sobre todo más en LinkedIn, ahí sí como Guillermo Gaspar, ahí me podrán encontrar. A veces también como Mo Gaspar, porque es como mi nickname, que mucha gente me llama Mo, de Guillermo, entonces ahí se me quedó y sigue siendo hoy que mucha gente me llama Mo y es una cosa que no me incomoda, al revés, es una cosa familiar y me gusta. Buenísimo. Pues Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos pues tu experiencia, tu historia. La verdad es que me divertí mucho pues aprendiendo y aprendiendo, la verdad es que con un modelo pues tan diferente, ¿no? Y tan distinto a lo que hacen otras personas. Pues muchas gracias, la verdad que ha sido una conversación muy agradable y a ver si pronto puedo ir hacia México y volver por allí y nos podemos conocer en persona. Totalmente. Un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. Guillermo es un emprendedor con mucha experiencia en la industria. Pocas veces vemos gran innovación que venga desde adentro en una industria tan tradicional. Y gracias a los que nos escriben sus comentarios o comparten su episodio favorito en redes sociales. Hasta la próxima. Bye bye.